Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Lave, soy ingeniera en sistemas. Vamos a trabajar con el tema de base de datos para niños, con analogías. El tema es, ¿qué es una analogía? Lo que vamos a hacer son similitudes o comparaciones para que sea un poquito más fácil entender. La idea no es meterles conceptos tecnológicos de universidad a niños, porque bueno, lo que quiero es que lo pueda hacer un niño, pero aconsejo que la persona que haga, el niño, la niña que haga el curso, esté acompañado de una persona mayor. Yo generalmente doy becas en todos los cursos y siempre que haya becas disponibles, ustedes me escriben, me mandan un mensajito por WhatsApp. Yo tengo un teléfono que es, soy argentina, tiene el código que es 54. Pueden escribir 54 o más 54 9 3 9 vamos de nuevo, más 54 911 289 293 59, y ahí me pueden mandar un mensajito y me preguntan si hay becas disponibles. La idea es siempre promocionar a través de becas, y después, bueno, obviamente las personas que puedan acceder al curso colaboran con el pago del mismo. Entonces, yo lo que quiero es que se entienda primero que no quiero meter conceptos tecnológicos a nivel facultativo, pero sí quiero que un niño pueda entender de qué se trata todo esto. Las bases de datos son usadas para ingresar o almacenar información, y son usadas en todas las aplicaciones, en los jueguitos móviles que pueden usar ustedes, en los sistemas, en todo lo que vean va a haber bases de datos involucradas. No voy a hablar de los tipos de bases de datos y cómo funcionan, porque sí, hay tipos de bases de datos que serían como clasificaciones que se hacen según el tipo de sistema que se utiliza para usar esa base de datos. Pero bueno, hay formas de enseñar también. Yo veo que hay cursos para hacer también aplicaciones móviles, etcétera, pero a mí me parece que este curso es necesario para una persona que en algún futuro quiera entender cómo funciona el concepto de la base y cómo hay diferentes tipos de bases. O sea, van a tener diferentes bases que necesitan ser accedidas muy rápido, o sea que el sistema que vaya a usarlo, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, una aplicación móvil de esas que ustedes tienen en los celulares, tiene que acceder rápidamente a buscar una información, entonces se utiliza un tipo de base específica para que pueda consultar rápido la información. Entonces, lo que vamos a hacer es usar analogías, pero no voy a explicar, no me voy a meter en los tipos de base. Quiero que sea para niños. Estaría bueno que esté un adulto que pueda traducir algunas cuestiones o que puedan parar el video para poder entender. Yo les voy a dejar el celular para que ustedes puedan hacer las consultas. En este momento no estoy dando clases privadas. Ojalá puedan en algún momento organizar clases de manera virtual, en directo, o con niños de manera física, pero bueno, en este momento se complica un poquito. La analogía básica que yo voy a usar, o que vamos a usar en este curso, es la de una base de datos comparándola con una habitación de juegos, una habitación de donde guardamos juguetes en cajones o cuentos, etcétera. Entonces, una base de datos sería, o sea, vamos a hacer una analogía, no es una habitación, podría ser como una habitación, donde yo tengo muchos cajones, y en esos cajones tengo diferentes elementos que pueden ser juguetes, cuentos, disfraces, etcétera. Entonces, una base de datos es un almacén, o sea, como un contenedor que tiene a su vez pequeños contenedores, o sea, que serían las tablas, los cajones, y ellos alojan la información, que serían los registros, los juguetes, los cuentos, etcétera.
vamos a ver que una vez que estamos adentro tenemos las tablas, o sea, las tablas serían como los cajones o los canastos, donde nosotros tenemos los diferentes elementos. Y lo que quiero considerar, lo que quiero contarles es que siempre vamos a hablar de información. Si bien nosotros hacemos analogías con base de datos, de base de datos, por ejemplo, con habitaciones, perdón, siempre vamos a hablar de información. Es decir, tenemos, por ejemplo, base de datos, o sea, la base de datos sería una habitación, y nosotros lo que hacemos es registrar lo que tenemos. Vamos a suponer que tenemos una habitación con cajones o canastos llenos de juguetes, de cuentos, de disfraces, etcétera, pero nosotros tenemos que llevar el registro de esa información. El registro, supongamos que ustedes tengan un cuadernito o una agendita y ustedes dicen, bueno, yo tengo esta habitación llena de juguetes, o ustedes quieren tener un inventario de otras cosas, no solamente juguetes, todo lo que tienen en la habitación, entonces tienen todo ordenadito, ¿no? Entonces dicen, bueno, yo tengo, en este cajón tengo esto, y anotan en una libretita. En este cajón tengo esto y esto y esto, y van anotando todo en una libretita por cajón dentro de la habitación. Bueno, la base de datos trabajaría de esa manera. O sea, la base de datos sería el registro de lo que yo tengo en la habitación, a su vez en los cajones, y las características de los elementos que tengo en los cajones. Entonces, cuando hablamos de base de datos, nosotros vamos a hacer una analogía con una habitación, pero sería el registro de lo que yo tenga en la habitación. La base de datos va a llevar un nombre y tiene tablas. Las tablas serían como los canastos o cajones. Y la tabla contiene un nombre y contiene las características de los elementos que yo tengo adentro. Yo adentro, fíjense que, bueno, no se ven acá los cajones, pero puedo tener juguetes. Entonces, la tabla va a tener un nombre y va a tener los registros, o sea, que serían los elementos que tengo, y características de esos registros que se guardan en columnas. Ya vamos a ver cómo es. Para la analogía, en este caso, los juguetes en la tabla serían los registros. Entonces, la información que lleva cada elemento, si bien estamos haciendo de cuenta que estamos en una habitación llena de juguetes, la información que lleva cada elemento sería, o sea, nosotros lo que llevamos en la base de datos es el registro de la información. Es decir, la habitación, la habitación va a tener, la habitación es la base de datos, va a tener un nombre que va a ser habitación de juegos. Las tablas, que son los canastos de juguetes, canastos de disfraces, canastos de cuentos, canastos de videojuegos. Los canastos o las tablas van a tener un nombre, como dijimos, van a tener columnas. Las columnas identifican las características de los registros, que sería la información. Por ejemplo, un juguete. Yo tengo un juguete que va a tener una identificación, el juguete va a tener el nombre, por ejemplo, gusanito de pelotas, ese va a ser el nombre, un rango de edad, esas son características que tiene, un color predominante, el color va a ser el verde, el nombre del canasto sería como una etiqueta que yo pongo en el canasto, donde pongo, bueno, este es el canasto de los juguetes, este va a ser el canasto de los cuentos. Entonces yo pongo una etiqueta con el nombre, y los registros serían los elementos que están adentro. Entonces, cuando nosotros hablamos de columnas en una tabla, serían para nosotros, esta sería nuestra base de datos, sería toda la habitación. Los cajones serían las tablas. Cada tabla tiene un nombre y dentro de las tablas tenemos elementos. Cada elemento sería un registro que va a tener características. Las características, por ejemplo, serían una identificación, un nombre, un rango de edad, un tipo, si es un tipo, por ejemplo, el tipo de estimulación, o sea, si es auditiva, si es completa, etcétera. Ahora vamos a estar dentro de la habitación
de juegos, o sea, de la base de datos, nuestra base de datos, ya vamos a ver cómo vamos a hacer o cómo vamos a utilizar la herramienta, cómo vamos a descargar, estamos, la herramienta, cómo vamos a usar la información en el sistema, pero yo lo que quiero es que ustedes vayan entendiendo cómo funciona esto por detrás. ¿Estamos? Entonces, vamos a tener una tabla y después vamos a ir unificando algunas cuestiones. ¿Estamos? Nosotros tenemos una tabla de juguetes, la tabla de disfraces, la tabla de cuentos, la tabla de videojuegos y en juguetes, o sea, nuestro cajón de juguetes, tenemos las diferentes características de los diferentes elementos. Fíjense que yo tengo acá juego de sonidos, chaleco inflable, en este tengo un videojuego que es cachorro virtual, Piggle, en este tengo la granja, chaleco inflable, en este tengo león de peluche, osito de peluche, estamos. Pero bueno, yo tengo, estos son los elementos que tengo. Pero estos elementos, dentro de estos elementos que yo tengo en mi cajón de juguetes, por ejemplo, juego de sonido, chaleco inflable, tienen características. ¿Estamos? Y estas características serían la identificación que yo le pongo, que sería como una etiquetita que le pongo a cada juego. Atrás le voy a poner un numerito. Fíjense que cuando ustedes van a un supermercado o cuando compran algún producto en algún lugar, ese producto generalmente tiene, cuando ustedes van a buscar, yo también trabajé en empresas de retail. Las empresas de retail son empresas de supermercados. Ustedes van a buscar ese producto, tiene como un código detrás. Y ese código es como un código de barra o también puede ser un código QR que le dicen. ¿Estamos? Es una identificación que se usa para y que está pegado al juguetito o al producto. Bueno, esto sería lo mismo. El ID sería como ese codiguito de barra o ese QR o una etiqueta que tiene detrás que identifica con un número. Van a tener el nombre, o sea, otra característica que vamos a controlar en las tablas van a ser el nombre y la otra, la edad, el rango de edad. En este caso, fíjense que tenemos un rango de 0 a 6 meses o de 1 a 6 meses, de 6 a 12 meses. Algo que quiero que tengan en cuenta es que si bien nosotros estamos viendo la parte conceptual, cuando nosotros usemos la herramienta para volcar todo esto en una herramienta, vamos a tener que crear una base de datos que se va a llamar habitación. Nosotros lo que vamos a hacer es como si fuésemos a crear una agendita o un cuadernito virtual donde vamos a llevar el registro de toda la información, de todas las cosas que tenemos en nuestro cajón o en nuestros cajones. Todo esto lo vamos a registrar como en un cuaderno virtual, por decirlo, para que ustedes no tengan que sacar todos los cajones, o sea, viene una persona y no tengan que sacar todos los cajones y buscar uno por uno los elementos. Hace una consulta en ese cuadernito y dice, mira, en este cajón tengo esto, en este cajón tengo esto. Entonces tiene todo ordenado y no necesita abrir todos los cajones para ir buscando a dónde tenía las cosas, ¿no? O sea, dónde tenía todo, dónde tenía tal juguete, dónde tenía tal cuento, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer, pero necesitamos entender bien los conceptos. ¿Estamos? Entonces, a la hora de crear esta base de datos que va a tener el nombre de habitación de juegos, nosotros también creamos tablas. ¿Estamos? Las tablas que son las tablas de disfraces, de juguetes, etcétera. Ya vamos a ver cómo vamos a unificar ciertas cosas. Y vamos a tener que definir para cada tabla que nosotros creamos los campos o las características. Es decir, yo de los elementos que tengo quiero saber el nombre, quiero saber la edad, quiero tener un identificador que sea único dentro de mi tabla de juguetes. Y cuando yo cree en esa herramienta, que ya vamos a ver cómo se va a bajar, ya vamos a ver cómo lo vamos a instalar, cómo se tiene que hacer para poder usarla, tienen que saber que cada uno de estos campos tiene que tener una característica. ¿Estamos? Entonces tiene que tener, un tipo de datos. Las características serían las columnas, pero vamos a tener un tipo de datos. Entonces, cuando hablamos de tipo de datos, tenemos el ID, que por ejemplo sería numérico,
El nombre sería de texto, fíjense que son palabritas, son texto. Esto le dicen texto, cuando son palabras, a las palabritas le decimos texto. Y en este caso, donde mezclamos, dice edad, no ponemos una edad, un número, ponemos un rango, es decir, 0, guión del 0 a 6 meses o de un mes. Ahí está bien, porque si 0 todavía no está ni en la panza, pero bueno, generalmente se utiliza ese rango, pero yo le voy a poner, acá supongamos que es de 1 a 6 meses. Me van a decir, ¿cómo de 0 si todavía no nació? Bueno, a lo mejor lo están esperando el bebé. Entonces ponemos de 1 a 6 meses. Estamos una vez que ya nació. Tenemos, entonces, la edad, que va a ser, cuando yo mezclo números con letras, le ponemos también que va a ser del tipo texto. Esto se especifica en la herramienta y ya lo vamos a ver. ¿Estamos? Pero quiero que recuerden esta parte. De última vuelven a este video y fíjense que tienen también la identificación, que va a ser en este caso del tipo numérico, pero también puede ser del tipo carácter o texto. Cuando yo digo carácter, es de tipo texto. En la herramienta que nosotros vamos a usar, el tipo numérico, al tipo numérico se le dice numérico y se le pone el tamaño que va a tener, es decir, cuántos dígitos va a tener. Es decir, si yo puedo poner un dígito, pongo 1. Si es de 3 dígitos o 4 dígitos, pongo 0001, 0002. ¿Estamos? Entonces, cuando sea del tipo texto, también se le dice de carácter, o también en la herramienta que vamos a usar, se usa la palabra varchar. ¿Estamos? Char es de carácter, o sea, por carácter, y se utiliza var de variable, o sea, varchar, creo que es de variable. Pero bueno, el tipo de dato es un tipo de dato donde se asume o se toman los valores de tipo de carácter. ¿Estamos? Entonces, fíjense que acá tenemos disfraces, tenemos entonces la tabla de cuentos y la de videojuegos. Vamos a suponer que nosotros queremos sacar todos los juguetes fuera del cajón, ¿no? Bueno, pero si yo tengo mi agendita, digamos, virtual, en este caso, porque lo vamos a hacer de manera virtual, yo quiero buscar virtualmente en esa agendita todos los juguetes que tengo sin necesidad de sacarlos del cajón. Tengo dos opciones: saco todos los juguetes fuera del cajón, o me voy a la agendita virtual y escribo y me fijo qué juguetes tengo para ver cuál es el que saco, y no saco todos los juguetes, busco específicamente ese juguete. Entonces dice, ¿qué hago? Select. En la herramienta que vamos a usar, vamos a utilizar una sentencia que se llama select. Estas sentencias están en inglés, son en inglés. Entonces ponemos select, asterisco, from, o sea, desde, juguetes, sería la tabla juguetes. ¿Estamos? Y nos debería devolver todo lo que tenemos en la tabla. Cuando nosotros ponemos asterisco, significa que nos tiene que traer todos los campos: ID, edad, nombre. Nos debe traer todos los campos. ¿Estamos? Y lo que vamos a hacer generalmente es, obviamente, si ponemos select asterisco, nos va a traer todos los campos. From, desde, juguete. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? Va a traer ID, o sea, la ID es la identificación. Acuérdense del codiguito, que va a tener un código que puede tener el juguete, una etiquetita pegada con la identificación, la edad, o sea, el rango de edad, y el nombre. Y en este caso tenemos dos: juego de sonidos, chaleco inflable. Hicimos ahora tablas de dos registros. Registros son las filas y los campos o las características son las columnas. ¿Estamos? Y el nombre de la tabla está acá arriba. Fíjense que hicimos solamente dos. Entonces traemos el juego de sonidos, que es un teléfono de sonidos, chaleco inflable. Bueno, tenemos de nuevo el mismo ejercicio, pero con una tabla un poquito más grande. Ya no tenemos solamente dos, sino tenemos más juguetes.
Tenemos el teléfono de sonido, chaleco inflable, coche, un cochecito de sonidos, que es este. Juego de formas sería este. Multifuncional motriz es este, es un jueguito para multifuncional. Después una moto de plástico. Tenemos más cosas que les podemos ir agregando acá, como el gusanito, un montón de información que la vamos a poder a insertar, vamos a hacer ejercicios después, pero fíjense que yo, de nuevo, tengo dos opciones: o saco todos los juguetes dentro de mi cajón, o hago una sentencia que se llama select asterisco from juguetes, ¿ven? Donde donde yo puedo consultar toda la información. Entonces me va a traer, cuando yo hago el select asterisco, lo que me va a traer la herramienta que nosotros vamos a usar, o la billetera, es decir, la agendita virtual, vamos a traer estos campos ID, edad, nombre, con todos estos datos. No me va a decir acá, no me va a traer menos el nombre de la tabla, me va a traer todo. ¿Estamos? Ahora, también tengo dos opciones. Quiero sacar todos los disfraces fuera del cajón de disfraces. Puedo sacar todos los disfraces fuera del cajón de disfraces, o hacer una consulta en mi libretita virtual y escribir select asterisco from disfraces. ¿Estamos? Entonces, ponemos select asterisco from disfraces, o sea, select es la sentencia que escribimos. Todas estas sentencias, nosotros decimos sentencias porque se dice así cuando trabajamos con las bases de datos, pero bueno, o sea, sí, son formas de hacer consultas en las tablas dentro de la base de datos. Select asterisco from desde disfraces, y me va a traer la tabla donde me va a poner ID, edad, nombre, y me va a traer disfraz de pájaros o panda, Batman, Spider-Man, vestido de abeja, bailarina, etc. Suponemos ahora que queremos sacar todos los cuentos fuera del cajón. ¿Estamos? O podemos directamente hacer la ejecución en nuestra libretita virtual o nuestra agendita virtual para ver qué tenemos, y luego decimos, ah, mira, sí tenemos. Pues si yo me pongo a buscar todos los cuentos del cajón, todo, y tengo un montón de cosas, capaz que no me doy cuenta. Entonces pongo select asterisco from cuentos, asterisco, me va a traer todos los campos, me trae el ID, edad, nombre, me trajo los tres cerditos, Caperucita Roja, la Cenicienta, Blancanieves, Fábula de Sopo. Y acá, para qué rango de edad, de 1 a 8, de 1 a 8 son todos, 4 a 13. Estos son, aclaro que la información que yo pongo no es información que se analizó y se estudió, que el cuento de la Caperucita Roja es para niños de 2. Yo puedo tener 150 años y quiero leer el cuento de la Caperucita, ¿estamos? O sea, lo que voy es que son datos que los pusimos al azar, o sea, más o menos estimando, pero bueno, no es que estamos haciendo este curso con psicólogas, psicopedagogos. Yo en un principio tuve la idea de poner más cosas, hacerlo un poco más interactivo y de ofrecerlo de otra manera, como se hace muchas veces con herramientas de este tipo de cuestiones, pero bueno, se hace, digamos, me veo la necesidad de hacerlo así por este momento. Ya en algún momento supongo que podemos hacerlo de otra manera. Hay muchas herramientas interactivas que te ayudan a ir de otra manera. Esta es una alternativa. A mí también me gusta trabajar mucho con el tema con los niños. Veo que también depende mucho de cada uno y de cómo es de cada uno, de cada niño, porque hoy nos estamos viendo con muchas situaciones, entonces cada niño necesita un seguimiento especial, ¿estamos? Entonces es complejo. Entonces, vamos a suponer
que sacamos todos los videojuegos fuera del cajón. Vamos a ver, vamos a